Buenas tardes, profe, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Cabrera. Mi nombre es Ludmila Oliva. Y bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Y primero queremos dejar los conceptos que vamos a utilizar, que son los de instituido, instituyente. Primero eso, que lo vimos en la ficha de cátedra. Que lo instituido es aquello que ya está establecido, que tiene normas, que ya tiene las reglas, que ya está naturalizado de cierta manera. En cambio, lo instituyente es algo que va a pasar a ser instituido. Es algo, un ciclo. Lo que ya está instituido fue instituyente y lo que es instituyente va a pasar a ser instituido. Y bueno, ya teniendo estos conceptos claros... Yo voy a hablar de las 3 exigencias de Merieu y las revoluciones de Rivas y Pino. Y vamos a ir analizando también este tema, ¿no? De cómo lo instituido pasó a ser instituyente, ¿no? De cómo era antes el colegio y cómo lo vemos ahora. La primera exigencia, transmitir saberes emancipadores. Esta exigencia es una crítica al modelo tradicional de enseñanza que habla Rivas. Rivas decía que la escuela se creó para convertir a personas en una religión nomás. El saber estaba solo en la religión. Pasaban por pruebas y pasaban por exámenes solo para ver si había sido su conversión religiosa. En cambio, Merieu habla de que los saberes tienen que ser saberes emancipadores, donde se hable y se conozca de la historia, de la historia, sino no que sean datos aislados, sino que se aprenda la transformación social que hubo detrás. Después, la segunda exigencia, compartir valores. Merieu hablaba de que tenía que estar el respeto. Para Merieu no había que imponer, sino que había que enseñar, escuchar y respetar al otro. Dice que el que gritaba no es el que tenía la razón, ¿no? Y el poder. Claro, y el poder. Y acá lo podemos también contraponer con una de las piezas de Pinot, que habla acerca del rol docente, ¿no? Que era el único que tenía el conocimiento, el saber, el portador del saber, que era como el ejemplo, ¿no? Un ejemplo a seguir dentro y fuera del colegio. Y acá en este concepto, ¿no? que dice Philippe Merieu de compartir estos valores, habla justamente de esto, ¿no? También señala que hay que combatir el goce del cuerpo y enseñar a disfrutar el pensar. Cosa que cuando habla Rivas en la tercera revolución, que la autoridad se derrumba, pasa la crisis de la educación. El profesor siente que pierde el poder. Todo porque pasa el movimiento del rock, que los cuerpos se sueltan. Entonces habla de que quizás fue el precio que tenían que pagar porque la escuela era una condena obligatoria, que no le daba la palabra al alumno. Entonces esa era la condena que tenían que ellos pagar. Y la tercera exigencia, la formación para el ejercicio de la democracia, donde el alumno se ponía en un papel o de víctima o de culpable. Entonces, Merieu hablaba de que esto no era factible para formar un ciudadano, sino que la pedagogía debía de ayudar al niño a tomar decisiones, a asumir consecuencias, a asumir responsabilidad. Todo lo contrario a lo que habla Pinot sobre la matriz eclesiástica, donde todo lo que decía la institución religiosa se decía al alumno y quedaba así, no daba la oportunidad al saber, al pensamiento. Sus cuerpos dóciles, la disciplina también, ¿no? De que los chicos tenían que ser de tal manera y se hacía lo que decía el maestro y nada más, sin lugar al pensamiento al estudiante. Y después vienen los imperativos pedagógicos. Y acá Merieu habla acerca de postergar y aplazar. En este sentido, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Que como todos necesitamos, como ahora con las tecnologías nuevas, ¿no? Recibimos estímulos de todos lados, los chicos reciben estímulos de todos lados y no se detienen a estudiar con lentitud, ¿no? Como es todo inmediato, buscar alguna información en el celular, en internet o lo que sea, como dice también Rivas, que habla mucho de eso, ¿no? De la tecnología, de la crisis. Entonces los chicos quieren todo ya en el momento y no se detienen a reflexionar ni a pensar. Entonces cuando habla de postergar o atrasar, habla de esto, ¿no? De dejar lo que son estos estímulos de lado y concentrarse y adentrarse cada vez más en el simbolismo, que es el segundo imperativo, en el simbolismo, en pensar, ¿no? En que todo tiene un origen, un sentido,
que todo viene, que todo surge de algún lado. Habla que hay que contar todo aquello que los seres humanos elaboraron, que nada es natural. Eso es lo que dice Philippe Mereau. Que todo tiene un origen, un sentido. Un trasfondo. Una historia. Y bueno, y para ya ir finalizando, después aparece lo que es cooperar, ¿no? Philippe Mereau habla de esto, ¿no? De este intercambio. Dice una cita textual que dice acá en el texto, la escuela debe ocupar un lugar importante en el aprender de la cooperación mediante esas nuevas herramientas. ¿Cuáles son estas nuevas herramientas? La tecnología, él habla de la computadora, que usemos esas herramientas que nos sirvan también para que los estudiantes puedan realizar tareas mediante, no sé, algún Word en conjunto, que ya nada sea tampoco tan individual. Y bueno, ya nos excedimos un poco del tiempo. Así que bueno, y bueno, que queremos dejar en claro esto, ¿no? De cómo lo instituido, cómo la escuela en un principio era de cierta manera, con esa matriz eclesiástica, con esos cuerpos dóciles, como el docente como único mediador entre el conocimiento, y cómo ahora en la actualidad, en el pasar del tiempo, cómo todo va cambiando, cómo ahora los estudiantes tienen un pensamiento más libre, una opinión, pueden reflexionar, y bueno. Así que nada, profe, hasta ahí porque nos excedimos. Bueno, espero que haya quedado bien. Chao.